Comienzo del día de hoy. Te saludo, Alicia Martínez, ¿cómo Buenas estás? noches, ¿qué tal? ¿Cómo Muchas gracias están? por acompañarnos. Bueno, vamos a continuar hoy con esa gran temática que tiene que ver con el tiempo de trabajo y los tiempos de descanso. Y hoy concretamente vamos a analizar el tema de las vacaciones anuales o licencia anual reglamentaria. Te recuerdo que el próximo lunes y el miércoles de la semana que viene, que ya lo saben, es la prueba parcial, con las fechas que a cada uno le corresponde según el número mejor dicho, el número no, según la inicial del primer apellido, ¿tá? Y recordar que todos los estudiantes de reválida van el día miércoles, ¿tá? En el Salón 2 a la hora 20, en el edificio central de facultad, es el primer parcial. Bueno, vamos a referirnos entonces a las vacaciones anuales, que inicialmente, en sus comienzos, comenzaron siendo un privilegio fundamentalmente de los funcionarios públicos. ¿eh? De los funcionarios públicos. Pero posteriormente, distintos gremios de la actividad privada fueron consiguiendo el beneficio, que finalmente se generalizó allá por 1945 con la ley 10.684, ley 10.684 del año 45, y bueno, más adelante aún, en 1958, se aprueba la ley 12.590, que es la ley que con carácter general regula este tema. Por supuesto que, como hemos dicho en todos estos temas, para ver exactamente cuál es el régimen de licencia de determinado trabajador o trabajadora, tenemos que ver si en su sector de actividad hay alguna previsión a nivel de laudos, decisiones de consejos de salarios o convenios colectivos que pudieran afectar esto que estamos señalando. De no ser así, bueno, se va a regir por la normativa heterónoma general, como es el caso de la ley 12.590. Y ahora no sé qué se llama porque no veo el total, estoy perdiendo. Bueno, a ver, los compañeros están con el micrófono abierto, por favor. Bueno, las vacaciones anuales se encuentran fundamentos análogos a los que vimos del descanso semanal. La licencia anual satisface exigencias de higiene física y mental, preserva el desgaste físico o intelectual, salvaguarda la salud individual, que interesa a la sociedad. Por tanto, no solo hay un derecho a descansar, sino hasta, si se quiere, una obligación de descansar. Además de la ley 12.590, tenemos que mencionar el decreto de 26 de abril del año 1962, un decreto que, como el que veíamos del año 57, no tiene número, sino que se lo identifica por la fecha. El decreto del 26 de abril, reitero, del año 1962, que define en su artículo primero a la licencia o vacación anual como un número de días de descanso especial remunerado al que el trabajador adquiere derecho con relación a un periodo de servicios efectivos o a la orden de uno o varios patronos. Licencia o vacación anual, dice el literal C del artículo primero del decreto del año 62, es un número de días de descanso especial remunerado
al que el trabajador adquiere derecho con relación a un periodo de servicios efectivos o a la orden de uno o varios patronos. Decreto entonces del año 62. Como decíamos, la licencia debe ser disfrutada efectivamente. ¿eh? No puede compensarse en dinero, fuera de los casos expresamente previstos. De acuerdo al artículo 15 de la ley 12.590, es un derecho irrenunciable, cuyo goce debe ser, en principio, en un solo periodo continuado, conforme a lo que establece el artículo primero de la mencionada ley. Los días en que el trabajador hace uso de la licencia van a ser remunerados en la misma forma que si hubiese estado trabajando. Y para generar el derecho a la licencia debe existir previamente un periodo de trabajo cumplido. Este beneficio no se pierde ni por despido ni por renuncia. El beneficio de la licencia no se pierde ni por despido ni por renuncia. ¿Cuál es el ámbito subjetivo de aplicación de la ley 12.590? ¿A quiénes se aplica el beneficio de la licencia? Bueno, el artículo primero refiere a todos los trabajadores contratados por particulares o empresas privadas de cualquier naturaleza. Se aplica a todos los trabajadores de la actividad privada, incluidos trabajadores rurales y domésticos, que tradicionalmente han sido categorías de trabajadores postergados o excluidos de algunos beneficios. Este no es el caso, se aplica también, como decíamos, a los trabajadores rurales y a los trabajadores del servicio doméstico. ¿Cómo se adquiere este derecho, este beneficio? Bueno, acá seguimos al profesor Américo Pla Rodríguez, quien distingue entre lo que es, por un lado, el derecho a generar licencia y, por otro lado, el derecho a gozar del beneficio. La licencia se genera desde el momento en que el trabajador comienza a trabajar. La licencia se genera desde el momento en que el trabajador comienza a trabajar. No existe para la adquisición de este beneficio un periodo de carencia. No es como vamos a ver, por ejemplo, con la indemnización por despido, que en el caso del trabajador jornalero no tiene ese beneficio hasta cumplir 100 jornales en el establecimiento. Acá no hay un periodo de carencia. La licencia se genera desde el momento en que se comienza a trabajar. Y se va generando esa licencia según el tiempo trabajado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Esto es que se genera dentro del año civil. Se genera entonces dentro del año civil. El derecho a gozar del beneficio se adquiere a partir del 1 de enero del año siguiente al de su generación y no más allá del 31 de diciembre del mismo año. Esto es importante porque alguien que, por ejemplo, ingresa a trabajar el 1 de julio de este año, en realidad, para gozar del beneficio, no tiene estrictamente que esperar a julio del año que viene para gozar de la licencia, sino que genera el beneficio entre julio y diciembre y podría, si lo acuerda con el empleador, gozar de ese beneficio ya en enero, febrero, marzo del año que viene. No tiene estrictamente que esperar un año para gozar del beneficio. Por eso la importancia práctica de la distinción entre lo que es
el derecho a la generación del beneficio y el derecho a su goce. De acuerdo al artículo primero de la ley, cuando digo la ley me refiero a la ley 12.590, el beneficio consiste en 20 días como mínimo. Por cada año completo se tiene derecho como mínimo a 20 días de licencia. Si no se alcanza a trabajar el año completo, porque se ingresa, por ejemplo, a mediados de año o en otra época del año, en fin, por distintas circunstancias, se va a se va a generar el beneficio en forma proporcional con el tiempo trabajado. El artículo cuarto de la ley nos dice que para tener derecho a la licencia anual, el trabajador deberá haber computado 12 meses o 24 quincenas o 52 semanas de trabajo cumplidos con uno o varios patronos. Cumplidos con uno o varios patronos. Y el artículo 10 del decreto del año 1962 nos dice que la licencia se ajusta al año civil y que un mes de trabajo da lugar a un día y 2 tercios de licencia. Un día y 2 tercios. 1,66. Ese numerito ¿El lo van número de a... decreto, profesor? El decreto del año 62, el que les mencionaba al principio, del 24 de abril, 26 de el abril dijo, ¿no? 26, perdón, de abril del año 1962. El artículo 10 refiere al ajuste al año civil de la licencia, ya que se genera en un mes de trabajo un día y 2 tercios de licencia. 1,66. Eso en realidad surge de una regla de 3. Si 12 meses generan 20 días, un mes genera 20 dividido 12. Eso nos da 1,66 de licencia por mes. Sí, Da Costa, adelante. Buenas noches. Preguntarle si el artículo 4 que usted estaba explicando no tiene nada que ver con el tema de la carencia, ¿no? Porque dice que tendrá derecho después de haber cumplido 12 meses. Algo así. Deberá haber computado 12 meses. Pero después, más adelante, dice a los trabajadores que no puedan computar dentro del año civil el número de meses, quincenas o semanas que exige el párrafo anterior, se les otorgará los días que puedan corresponderles por el tiempo en que generen derecho a licencia hasta el 31 de diciembre de cada año. Ah, claro, un Entonces, poquito de claramente no hay paciencia, un un poquito de periodo de paciencia, carencia, es en forma proporcional. claro, un poquito de paciencia me habría dado la respuesta. Gracias, profesor. No, si hubiera leído el otro inciso, simplemente. Pero está bien la observación, porque eso es el inciso segundo del artículo cuarto. Bien. Decíamos entonces que, bueno, si 12 meses generan 20 días, un mes genera 1,66. Hay un aspecto muy importante desde el punto de vista práctico que tiene que ver con las llamadas faltas no descontables. El trabajador tiene que haber, bueno, trabajado dentro del año civil para generar el beneficio de la licencia. No obstante, hay algunas ausencias al trabajo que generan igual el beneficio, es decir, que no se descuentan del periodo de generación de la licencia. Sí, Ayo, exactamente. Ese 1,66 por 6, claro. Desde ya les adelanto, lo vamos a ver en un minuto, que ese 1,66 se va a ver modificado. ¿Por qué? Por la antigüedad que pudiera tener el trabajador.
Acá estamos hablando de un trabajador que en principio no tiene determinada antigüedad. Alcanzada la antigüedad a la que vamos a hacer referencia, ese 1.66 se ve modificado. No va a ser 1.66 porque los 12 meses van a generar un poco más que 20 días. ¿Tá? Pero a eso vamos en un minuto. Decíamos entonces que hay ciertas ausencias al trabajo que, no obstante, generan el derecho a la licencia. Eso está en el artículo 8º de la ley. Pero es importante tener en cuenta que ese artículo está modificado. Ese artículo está modificado por lo que vamos a señalar. En primer lugar, el artículo 8º de la ley dice que no se descontarán los días que el trabajador no hubiese laborado durante la semana, quincena o el mes por festividades o asueto. Festividades refiere a los feriados o interrupciones al trabajo de carácter general impuestas por una razón pública. Y asueto refiere a los días de descanso del trabajador, tanto sea el descanso semanal como el propio descanso anual. El descanso genera el beneficio de la licencia. No son faltas descontables respecto del periodo de generación. El siguiente grupo de faltas no descontables son las correspondientes a la, dice el artículo 8º, enfermedad debidamente comprobada. Y agrega, por un término no mayor de 30 días en el año. Y aquí es donde hay que estar atentos porque muchos se quedan con esto y en realidad está mal, porque esto está modificado a raíz de la aprobación hace ya muchos años del convenio 132 de la Organización Internacional del Trabajo. Interesa ver cuál fue la evolución en este tema. El artículo 8º preveía que hasta 30 días de enfermedad común debidamente comprobada no se afectaba el beneficio de la licencia, se generaba igual licencia. Lo que excediese los 30 días sí iban a incidir negativamente en el periodo de generación. Eso posteriormente fue modificado por el decreto ley 14.407, que vamos a ver más adelante en el curso cuando veamos el seguro de enfermedad, y este 14.407, en su artículo 21, de amparo al seguro de enfermedad, no se consideraba trabajado, y por tanto no generaba licencia. Pero no generaba licencia desde el día 1, no desde el día 31. Por tanto, todas las ausencias por enfermedad debían descontarse del periodo de generación del beneficio. Esto es así hasta que en el año 1976, por decreto ley 14.568, decreto ley 14.568, es ratificado por nuestro país el Convenio Internacional del Trabajo número 132. ¿Y qué nos dice el Convenio 132? Que las ausencias al trabajo por motivos independientes de la voluntad del trabajador, como por ejemplo enfermedad, accidente o maternidad, serán contadas como parte del periodo de servicio. Vean ustedes que el Convenio 132 le da un tratamiento similar a estas tres contingencias. La enfermedad, el accidente y la maternidad. No importa de estas circunstancias, en casos, por imperio del Convenio 132, esas ausencias van a generar el beneficio de la licencia. Hay, siguiendo con el artículo 8º de la ley,
otro grupo de ausencias que también generan el beneficio. Dice el artículo 8, la paralización de los trabajos u otra causa no imputable al trabajador. En la medida en que no es imputable al trabajador, no van a descontarse esas ausencias, esa paralización del periodo de generación del beneficio. Pero acá debemos tener en cuenta que si el empleador se ve obligado a paralizar el servicio por alguna causa económica, en fin, puede enviar, es muy posible que así suceda, al trabajador al seguro de desempleo. Y en ese caso, el artículo 11 del decreto ley 15.180, del año 81, establece que el periodo en que el trabajador está amparado al seguro de desempleo no genera licencia, ni salario vacacional, ni feriados pagos. Vean ustedes que de las tres contingencias que vamos a ver cuando al final del curso veamos las prestaciones de seguridad social respecto del accidente de trabajo, la enfermedad común y el desempleo, hay dos que generan el beneficio de la licencia, hay una que no. El desempleo, el tiempo en que el trabajador está amparado al seguro de paro o de desempleo, no genera ni licencia, ni salario vacacional, ni el derecho al cobro de los feriados pagos. Es importante porque incide en la práctica los días que el trabajador va a poder hacer uso de licencia. Y estas faltas no se deben descontar. Y por último, el artículo 8 nos dice que tampoco se descontarán las ausencias al trabajo que tengan su origen en la huelga. Cuando el trabajador está haciendo uso del derecho de huelga, esas faltas, esas ausencias al trabajo, de todas formas generan licencia. No se pueden descontar del periodo de generación del beneficio. Se podrá descontar por la ausencia, el pago del salario, pero a los efectos de la licencia, esas ausencias por huelga son como si el trabajador hubiese estado trabajando. Vean ustedes que además tiene que ser una huelga realmente muy importante en cuanto a su extensión para que en 30 días eventualmente pudiera perder 1.66. Bueno, no lo puede perder porque el artículo 8 lo dice, pero piensen ustedes que igual una huelga de 30 días, que en la actualidad es un poco común que eso suceda, una huelga de tanta extensión, en todo caso incidiría en un día, casi dos de licencia. Pero, reitero, en el periodo de huelga, el trabajador genera el beneficio, de todas formas, de la licencia. Sí, Hunter. Consulta, esta norma que acabamos de ver es para defender eh, las vacaciones o es para defender la huelga? Para que no pueda haber maniobras de cobrar que le hicieron una huelga al patrón. Digo, porque me parecería que cumple las dos, pero no me queda claro. Yo la verdad creo que cumple con defender un poco las dos cosas, ¿no? Es decir, por un lado, que quien ejercita un derecho de rango constitucional, por lo menos en ese aspecto, no se ve afectado, cosa que está bien, y también de alguna manera proteger el derecho a la licencia, que tampoco se ve afectado el derecho a la licencia por el ejercicio de un derecho constitucional. Me parece que un poco protege las dos cosas, ¿no? Pero bueno, está establecido de esa manera, ¿no? Es decir, el tiempo que el trabajador está en ejercicio del derecho de huelga no puede ser descontado del periodo de generación de la licencia. Bien. El tema de la duración de la licencia. ¿Cuál es la duración de la licencia? Ya veíamos que el artículo primero refiere a una licencia anual remunerada de 20 días. En ese periodo no se incluyen
feriados ni domingos. No se incluyen feriados ni domingos. Así lo establece el inciso segundo del artículo segundo del decreto del año 62. La licencia no puede iniciarse en el día que corresponde al descanso semanal del trabajador, y si bien no se computan ni los sábados, perdón, ni los feriados, ni los domingos, el decreto 497 del año 1978 habilita que se computen los sábados, aunque el trabajador no cumpla funciones ese día de la semana. Por supuesto que si una empresa no computa los sábados, estará al régimen más favorable para el trabajador, pero independientemente de que trabaje o no en esos días, el decreto 497, reitero, del año 1978, establece que deben computarse los sábados dentro del periodo de licencia. Y tenemos que mencionar el complemento por antigüedad. El artículo segundo de la ley nos dice que los trabajadores con más de 5 años de servicios en la misma empresa, aunque ésta haya cambiado una o más veces el propietario, tendrán además derecho a un día complementario de licencia por cada 4 años de antigüedad, que se acumularán al periodos que se establezcan de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 4 años el trabajador tiene derecho a un día adicional, a un día complementario de licencia. Pero el primer día recién lo tiene, porque así lo quiso el legislador, al 5.º año. Por tanto, el trabajador va a tener un día más al 5.º año, al 8.º, al 12.º, al 16.º, etc. No es al 5.º y después al 9.º, sino que es al 5.º, al 8.º, al 12.º, al 16.º. Dicho de otra forma, el día corresponde a un día complementario cada 4 años, desde el inicio del vínculo laboral, pero el primer día es recién al 5.º año, de acuerdo a lo que establece el artículo segundo de la ley. ¿Cómo se debe gozar la licencia? Hoy decíamos, y está en el artículo primero de la ley, que debe gozarse en un solo periodo continuado, dentro del que no se computarán los feriados, dice el artículo primero. Bien, hay una excepción, o algunas excepciones, 3 excepciones podríamos decir, que pueden establecerse por convenio colectivo. No sé, Roldán, si era sobre este tema. Sí, justamente, usted lo dijo, profesor, se puede tomar por convenio colectivo y quería decir que puede fraccionarse la licencia, por ejemplo, pero no puede tener, vamos a decir, menos de 10 días, el tramo más corto, vamos a decir, ¿no? Bien. Sí, la regla entonces es que en principio la licencia debe gozarse en un solo periodo continuado, pero se autoriza por convenio colectivo debidamente aprobado distintas modalidades que pueden incluir la división de la licencia en 2 periodos continuos, el menor de los cuales no podrá ser inferior a 10 días. Por tanto, si el trabajador que entró capaz que el 4.º mes del año, al año siguiente no va a poder fraccionar la licencia, porque si la fracciona, uno de los periodos le va a quedar menor a 10 días, porque no va a tener los 20 para gozar. Entonces, el fraccionamiento puede darse, pero con esta salvedad, siempre que el menor de los periodos no pueda ser inferior a 10 días. Y solamente puede fraccionarse en 2 periodos, no en 3 o 4, sino que en 2 periodos. Otra excepción es justamente la computabilidad de los feriados, incluso los de carnaval y turismo. Es muy frecuente que muchos trabajadores
de la actividad privada salen de vacaciones en carnaval y en turismo. Bueno, por convenio colectivo puede computarse estos feriados que de acuerdo a la ley no podrían computarse dentro del periodo de la licencia. Y por último, otra excepción es la acumulación a la licencia de los descansos compensatorios que corresponden a los trabajadores que prestan servicios en los establecimientos que practican regímenes de turno. Eso está entonces en los literales A, B y C del inciso segundo del artículo primero de la ley 12.590. Con respecto a los convenios colectivos, decirles que hay una práctica bastante generalizada, autorizada por un decreto del año 73, el decreto 994 de 1973, que autorizaba estas excepciones al régimen de licencias, fraccionamiento, la computabilidad de los feriados y la acumulación de los descansos compensatorios, mediante la firma de un documento que involucrase a la mitad más uno de los trabajadores que iban a hacer uso del beneficio. Bueno, esto se ha de alguna manera aceptado de esta manera, aunque debemos observar que técnicamente eso no sería un convenio colectivo. El convenio colectivo no es la mera suma de voluntades individuales, sino que, desde el punto de vista conceptual, supone la participación de una organización sindical por el lado de los trabajadores y, por el otro lado, podrá ser, bueno, en el caso de la empresa, el empleador, pero en el caso de la rama de actividad, un grupo de empleadores o una organización de empleadores. En fin, señalo esto porque se habilita plantear las excepciones, efectivizar estas excepciones a través de un convenio colectivo, pero en realidad, estrictamente, muchas veces lo que hay no es propiamente un convenio colectivo, tal como surge de lo que establece la ley de negociación colectiva. Pero ese decreto es muy anterior a la ley de negociación colectiva, de la época de la dictadura incluso, y tal vez por el tema que involucra o el tema que refiere, no ha habido en ese sentido mayores objeciones. Sí, Sánchez. Profesor, buenas noches. Tengo una duda en relación con algo. Usted dijo que la acumulación para hacer uso efectivo de, digamos, la licencia no se ve interrumpida sea por despido o renuncia, lo que incluiría también el caso de notoria mala conducta, un despido por notoria mala conducta, en cuyo caso habría que considerar la proporcionalidad de la licencia. La pregunta es, ¿qué pasa o qué pasaría en el caso de que existiera una sanción disciplinaria? En ese caso, digamos, ¿sigue computando o no? Bueno, está muy bien la pregunta que usted realiza, porque cuando hoy hablábamos, de acuerdo al artículo 8, de paralización de trabajos u otra causa no imputable al trabajador, esa paralización no podría incidir negativamente en el periodo de generación del beneficio. Pero una sanción disciplinaria sería una paralización imputable al trabajador. Por tanto, se podría descontar del periodo de generación. El tema es que ustedes recuerdan que en nuestro ordenamiento no se pueden imponer sanciones superiores a 15 días, por el carácter alimentario del salario. No puede haber sanciones disciplinarias, suspensiones disciplinarias mayores a 15 días. Si 30 días inciden, o sea, en 1.66, 15 días incidirían en la mitad, o sea que un trabajador, para realmente ver afectado su derecho a la licencia, tendría que ser sancionado en distintas ocasiones por lo menos 15 días, ¿no? Y yo creo que un trabajador que ya se lo sancionó una vez por 15 días, seguramente no hace una segunda, ya la próxima sea una notoria mala conducta, me imagino, ¿no? Pero respondiendo a lo que usted planteaba, sí,
15 días de suspensión, el trabajador perdería la mitad de 1,66 de licencia. Esa sería Perfecto, la gracias. incidencia que tendría en el periodo de generación, ¿no? Bien. Bueno, con respecto a el tema de la publicidad de la licencia o documentación de la licencia, antiguamente se comunicaba, se debía hacer un comunicado de licencia al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bueno, la licencia ya no se comunica más al Ministerio de Trabajo. Se sustituyó esto por un listado de licencias que debe incorporarse al libro de registro laboral. Eso surge del artículo 24 del decreto 278 del año 2017, que nosotros ya tuvimos oportunidad de mencionar cuando hicimos referencia a los recibos de salario. Los recibos de salario están previstos en los artículos 19 y siguientes del decreto 278 del 2017. Dentro de la documentación laboral, que en su momento vamos a ver, tenemos este libro de registro laboral, que una de las funciones que tiene justamente es, bueno, que se incorpore a este libro el listado de licencias, que, como decíamos, ya no se comunica más al ministerio. Aunque en el articulado, en el título del capítulo, todavía el propio decreto dice comunicado de licencia, pero en realidad no hay obligación de comunicar, ya no se comunica más la licencia al Ministerio de Trabajo como se hacía antiguamente. Eso se sustituyó por la incorporación del listado a este libro de registro laboral. Con respecto al tema de la remuneración de la licencia, más allá de ver las distintas particularidades de algunas partidas, la idea, el concepto rector, podríamos decir, es que cuando el trabajador está en uso de licencia, debería ganar más o menos, por decirlo de alguna manera, lo mismo que si estuviese trabajando. Lo que pasa es que como no está trabajando, bueno, tenemos que basarnos en periodos anteriores, promedios, estimaciones, etcétera, etcétera. Con respecto entonces a la remuneración, el beneficio de la licencia obviamente lo paga el empleador. ¿Qué pasa si el trabajador percibe propinas? Bueno, el artículo 11 de la ley dice que las propinas deben computarse en el jornal de vacaciones. Deben computarse en el jornal de vacaciones. Y dice, cuando las propinas sean en todo o en parte la remuneración del trabajador, la fijación del jornal de licencias se hará de acuerdo a los sueldos o jornales establecidos por convenciones colectivas o laudos de consejos de salarios. Si estos no lo establecieron, se estará a los fictos que haya fijado o fije la reglamentación respectiva. ¿Se acuerdan que una de las cosas que nosotros señalamos respecto de las partidas en especie y también respecto de la propina es que muchas veces se acude a las normas de seguridad social, a los fictos por contribuciones a la seguridad social para establecer su monto. Y este es uno de los casos donde, bueno, a la hora de establecer el jornal de vacaciones, si el trabajador percibe propinas, bueno, en principio se está a los fictos para las contribuciones, para los aportes por contribuciones a la seguridad social. El jornal a tener en cuenta es el de la jornada normal de trabajo. La jornada normal de trabajo. ¿Qué sucede con las prestaciones en especie? El trabajador puede recibir ticket de alimentación, puede recibir la vivienda, puede recibir prestaciones en especie de muy distinta naturaleza. ¿Cuáles deben tomarse en cuenta? Bueno, o cuáles no deben tomarse en cuenta. El criterio rector aquí es que no deben computarse
aquellas cuyo goce no se suspende a causa de la licencia. El ejemplo de la vivienda, cuando el trabajador está de licencia, puede seguir haciendo uso de su vivienda. Por tanto, no es necesario computar esa partida en el cálculo del jornal de vacaciones. En cuanto al cálculo del monto de la licencia, para eso tenemos que tener en cuenta el denominado jornal de vacaciones. El jornal de vacaciones está establecido en el artículo 10 de la ley. Y para su cálculo debemos tener en cuenta, para los trabajadores mensuales, una 30ª parte del sueldo mensual. De aquí es que surge lo de que el jornal del trabajador mensual es el salario, el sueldo, dividido 30. Para el trabajador jornalero, el jornal vigente al momento en que goza de la licencia. Y para los trabajadores con remuneraciones variables, tenemos la modificación establecida a este artículo 10 por el artículo 3º de la ley 13.556. El artículo 3º de la ley 13.556 declara que el jornal de vacaciones de los trabajadores a que refiere el artículo 10 de la ley de 13.590 es el que corresponde a la jornada normal de trabajo según las remuneraciones vigentes en el momento en que se goza de licencia. Esta disposición se aplicará al sueldo o salario fijo y a las remuneraciones variables, entre paréntesis, comisión, destajo, premio o cualquier sistema de incentivo. En el caso de los trabajadores con remuneración variable, el jornal de vacaciones se calculará dividiendo el monto total de los salarios percibidos en el año inmediato anterior a la iniciación de la licencia, incrementados con los porcentuales de aumentos asignados al trabajador en ese lapso por el número de jornadas trabajadas en igual periodo. Es decir, acá lo que hay que tener en cuenta es que debemos considerar las remuneraciones variables que el trabajador percibió en el año inmediato anterior al goce de la licencia, dividiendo el total de pesos percibidos por remuneraciones variables entre las jornadas trabajadas en igual periodo. Artículo 3º de la ley 13.556. Después vamos a ver con ejercicios prácticos cómo funciona esto, pero se los planteo a modo de adelanto. Vimos entonces el tema de las remuneraciones de tipo variable. ¿Qué pasa con las horas extras? Bueno, las horas extras también deben computarse en el jornal de vacaciones. Lo vimos cuando analizamos el artículo 4º de la Ley de Horas Extras, la Ley 15.996, y el artículo 12 del decreto reglamentario, el decreto 550 del año 1989. Hay que hacer un promedio de horas extras. Más adelante vamos a ver cómo se realiza ese promedio. Pero lo importante es tener en cuenta que en el jornal de vacaciones deben computarse eventualmente las propinas, las prestaciones en especie, salvo que su goce no se suspenda durante el uso de la licencia. El tema de las horas extras, que también deben computarse conforme a lo que veíamos en la ley 15.996 y su decreto reglamentario. En cuanto a la oportunidad para el pago, ¿cuándo se paga la licencia? El artículo 25 de la ley dice que el pago de la remuneración correspondiente a todo el periodo de licencia deberá hacerse efectivo antes de comenzar la misma, excepto a los trabajadores con remuneración mensual. El trabajador jornalero cobra al inicio de la licencia, antes del inicio de la licencia, el trabajador jornalero. El trabajador mensual cobra en la oportunidad en que cobra el salario. ¿Recuerdan ustedes? Quinto día hábil, máximo quinto día hábil, y nunca después del 10 del mes siguiente al que se remunere. Jornalero entonces,
antes del inicio de la licencia, el trabajador mensual en la misma oportunidad en que cobra el salario. Hay una previsión en el artículo 13 de la ley que tiene que ver con la responsabilidad solidaria del adquirente y del enajenante en caso de enajenación de un establecimiento. Se establece la responsabilidad solidaria por los jornales de licencia entre adquirente y enajenante. Una de las pocas referencias explícitas en nuestro ordenamiento a la responsabilidad solidaria en materia laboral. El artículo 27 del decreto del 62 establece el reconocimiento automático de la antigüedad justamente en caso de enajenación del establecimiento, complementando lo que decíamos anteriormente. Y hay otra previsión del artículo 24 de la ley, con la modificación realizada por el artículo 6 de la ley 13.556. La ley 13.556 es otra ley que tiene algunas referencias en algunos de sus artículos al tema de la licencia. Bueno, este artículo 24, con la modificación recién señalada, refiere a la posibilidad de constituir título ejecutivo por los jornales de licencia. Con la constancia del Ministerio de Trabajo puede constituirse título ejecutivo. Acá realizamos la misma consideración que hicimos cuando hablamos de la posibilidad de constituir título ejecutivo por salarios adeudados. El tema o el problema de la cantidad líquida y exigible que, bueno, que puede complejizarse cuando el trabajador percibe distintas partidas y hasta cuando puede discutirse cuáles son o cuántos son los jornales que efectivamente le corresponden. Por lo que decíamos respecto de, bueno, movilizar al Ministerio de Trabajo para constituir un título ejecutivo, en este sentido no es realmente muy frecuente. Bien. Esto, hasta aquí, el tema de la licencia. Hay con la licencia otro tema muy emparentado o muy vinculado, que es el del salario vacacional. El salario vacacional. Una cosa es la licencia, otra cosa es el salario vacacional. Durante la licencia, el trabajador no trabaja, pero percibe su salario, sus jornales. Pero además, existe este salario vacacional, o también conocido como sumas para el mejor goce de la licencia, que está previsto en el artículo 27 de la ley 12.590, las sumas para el mejor goce de la licencia. Yo les había señalado que este beneficio en sus orígenes era de tipo discrecional. En la ley del año 58, en la ley 12.590, habla de las sumas que destinen los patronos a facilitar el goce de la licencia anual, que estaban libres de todo gravamen fiscal o social. Eso se sigue manteniendo. Las sumas para el mejor goce de la licencia no tributan a la seguridad social, no se realizan aportes por contribuciones a la seguridad social por esta suma. Pero en sus orígenes no eran obligatorias, sino que eran discrecionales del empleador. Y yo les había señalado que en la época de congelación de los precios y salarios, allá por 1968, una manera de, bueno, poder incrementar el salario sin violentar la previsión del decreto del año 68, decreto 420 del año 1968, era justamente a través de estas sumas para el mejor goce de la licencia, que tuvieron distintos montos a partir de resoluciones de lo que en aquel entonces era la COPRIN, la Comisión de Precios e Ingresos, que era el órgano rector en la época en materia de política salarial, y
Bueno, con la reinstalación democrática, hubo o se registraron algunos acuerdos respecto de las sumas para el mejor goce de la licencia en algunos sectores de actividad, y en el año 1989, unos años después de la vuelta del país a la vida democrática, se aprueba la ley 16.101. La ley 16.101, en su artículo cuarto, establece que todos los trabajadores de la actividad privada y de las personas públicas no estatales percibirán de sus empleadores una suma para el mejor goce de la licencia anual. El monto mínimo del beneficio equivaldrá al 100% del jornal líquido de vacaciones para los periodos de licencia generados a partir del 1 de enero de 1989. Artículo cuarto, entonces, de la ley 16.101. Cuando nos referimos al aguinaldo, hablamos de la naturaleza jurídica de este beneficio, y la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias consideran que el salario vacacional, como su nombre lo indica, tiene naturaleza salarial. No obstante, una resolución del Ministerio de Trabajo del año 89 y el decreto 49 del año 2000 entendían que este beneficio no tiene naturaleza salarial y que por tanto no debía computarse en el cálculo del aguinaldo. La doctrina y jurisprudencia mayoritarias, más allá de que muchas veces esto en la práctica no se haga, entienden lo contrario, porque el salario vacacional, como ya señalamos en aquella oportunidad, reúne las notas que para ser computables a los efectos del aguinaldo exige el artículo segundo de la ley 12.840, es decir, se trata de una prestación en dinero originada en la relación de trabajo que tiene carácter remuneratorio, en tanto no compensa ningún desembolso, y el trabajador tiene la libre disponibilidad de la partida, que es abonada por el empleador y no es una de las partidas expresamente excluidas, como las habilitaciones o participaciones. Por tanto, bueno, señalábamos que debería computarse a los efectos del cálculo del aguinaldo por tener precisamente naturaleza salarial y reunir las características que a tales efectos exige la ley de aguinaldo. Hunter. No, se me ocurrió que por las normas, como la hemos venido trabajando hoy, que capaz que es una apreciación mía y nada que ver, pero más que remuneratoria, siento o pienso que es compensatoria desde el gaste físico y mental del trabajador. Entonces, eh, para pelear un poco el concepto de si es salario o no, ¿me entiendes? De que más que de que remunera compensa un desgaste, por sobre todo a partir de esa fórmula, un día con 66, cómo es que el tema de la vinculación con la huelga, el tema, como usted dijo al principio de la clase, la higiene física y mental, todos esos detalles, me parece que también podría haber, ¿no? Eso no es para pelearla, es solamente para plantear que eh, acá hay una cuestión de salud y de política de Estado, gracias, eh, con respecto a lo que es eh, el tiempo de no trabajo, la necesidad del tiempo de no trabajo. O sea, me pareció que podría haber una argumentación por ese lado. Claro, la argumentación por ese lado lo lleva a no computarlo los efectos del aguinaldo, ¿no? Con lo cual, me No, parece no, no, no digo que sea conveniente, ninguna digo que argumentación que por el otro lado me dice es salarial, porque indudablemente es una ventaja que tiene el trabajador en función del contrato de trabajo y reúne los requisitos. Me parece que más allá de que pueda compensar la fatiga del trabajador durante el año, me parece que no por eso deja de tener naturaleza salarial, ¿no? Pero bueno, está bien, es un punto de vista. Con respecto al ámbito subjetivo de aplicación, también aquí más se aplica a todos los trabajadores de la actividad privada y de las personas públicas no estatales, incluidos domésticos y rurales. Sánchez. Profe,
a raíz del comentario que hizo el compañero, perdón, se me ocurrió lo siguiente también, porque hablando del tema de lo que corresponde a la naturaleza salarial o no, usted mencionó que en este caso se incluiría dentro de la licencia paga de vacaciones a las pymes, porque eso hace la mejora de evitar digamos, que sea detrimental durante el tiempo que no va a prestar servicios efectivos, computarle eso. Pero paradójicamente, la propina no le adjudica naturaleza salarial al momento de la indemnización por despido. Lo No, cual, no es que no le no, pero no es que no le asignen naturaleza salarial. La propina tiene naturaleza salarial para todos los beneficios. No se computa para el aguinaldo, eso, pero no deja de claro, ser no se computa para el salarial, aguinaldo, perdón, me mal expresé yo. pero no deja A de eso ser iba a referencia, salarial. al no computársela para el aguinaldo, en realidad es como quitarle en algún punto ese beneficio que sí se dan en cuanto a licencia. Bueno, porque el legislador optó por eso. Podría Aparte haber el aguinaldo es incluido, como un beneficio podría, también, un podría haber tercer. incluido, y de hecho lo hace en el caso del trabajador rural, en el aguinaldo, las partidas en especie, la alimentación, por ejemplo. Pero, bueno, no lo hizo de esa manera. Dijo, no, estas partidas entiendo que no tienen que ir. Podría haber incluido las habilitaciones y participaciones, y sin embargo dijo, no, esas para el aguinaldo no van. Y bueno, opción política. Bien, ¿cómo se calcula el salario vacacional? Tenemos que ir al jornal líquido de vacaciones. El artículo cuarto ya nos decía que el monto mínimo del beneficio equivaldrá al 100% del jornal líquido de vacaciones, y el artículo tercero del decreto 615 del 89, decreto 615 del 89, que es el decreto reglamentario de esta ley 16.101, de este beneficio del salario vacacional. El artículo tercero nos dice que el jornal líquido de vacaciones es el resultante de restar al jornal nominal de vacaciones los aportes por contribuciones a la seguridad social. ¿Ah? Nosotros, a los efectos prácticos, a los efectos del cálculo de los distintos rubros laborales que vamos a ver, que vas a ser parte de la prueba final, vamos a considerar linealmente un 20%. No se preocupen por hacer el cálculo exacto, simplemente varían, entra el 15% del aporte jubilatorio, entra el 3% o el 4,5% o el 6% o el 8% según el trabajador o la trabajadora tenga hijos a cargo, tenga cónyuge, concubino, es decir, hay toda una escala de porcentajes que varían en función de la situación familiar del trabajador y de la trabajadora. Tenemos también el fondo de reconversión laboral, que es un 0,1%, pero no se compliquen por eso, porque a nosotros nos interesa el concepto desde el punto de vista laboral. El número exacto, los efectos de las contribuciones, la seguridad social, no lo pedimos, no lo hacemos, simplemente acá debemos conceptualmente considerar, porque la propia ley de decreto habla del jornal líquido de vacaciones. ¿Y por qué? Bueno, también porque al legislador se le ocurrió establecer esta forma. Podría haber dicho el 100% nominal o el 150% nominal, podría haber utilizado otra forma, pero como el líquido que el trabajador percibe la mano, hizo seguramente que, como decíamos al principio, cuando el trabajador o la trabajadora está de vacaciones, perciban más o menos lo mismo que cuando está trabajando. Y por eso, bueno, acudió a esa forma, el jornal líquido de vacaciones. Adelante, Rolando. Profesor, pero sí está grabado, podríamos decir, por IADPF. Sí, eso sí. Ahí No, sí. no me voy a referir en el PDF, la partida. Claro, sí. Es una cuestión Hay un de hermoso curso de derecho, como materia opcional, así sí, que interesa. derecho tributario, ya tuve eso. Y quería decirle que luego se debe multiplicar ese valor que usted dijo por la cantidad de días de licencia que va a gozar el trabajador. Muy bien, muy buena la aclaración. Es decir, para calcular el salario vacacional, nosotros tenemos que tomar el jornal de vacaciones, es decir, si es un trabajador mensual, vamos a dividir el sueldo entre 30, para hacerlo ahora sencillo, después vamos a ver cómo tienen las demás partidas. Vamos a tener que realizar los descuentos de seguridad social para obtener el jornal líquido, pero reitero, no porque se realicen aportes o contribuciones a la seguridad social, sino porque el legislador estableció que debía calcularse sobre el líquido, y ese jornal líquido de vacaciones, jornal de vacaciones nominal, menos aportes o contribuciones a la seguridad social, a los efectos de la clase, a los efectos de ese ejercicio, 20% en todos los casos, lo vamos a multiplicar por los jornales de licencia que correspondan según todo el periodo anteriormente. Hay que tener en cuenta las faltas contables, el periodo de generación, etc. Y
para terminar con el salario vacacional, decirles, bueno, que está esta suma exonerada de todo lo que es social, salvo el impuesto a la renta de las personas físicas, como señalaba la compañera, y tenemos también que señalar que el salario vacacional se abona antes del inicio de la licencia y en proporción a los días de duración de la misma. Acá hay una diferencia con el beneficio de la licencia. Recuerdan que en el caso del jornalero, tanto la licencia como el vacacional se abona antes del inicio de la licencia. En el caso del trabajador mensual, el vacacional, la suma para el recorte de la licencia, se abona antes del inicio de la licencia, pero la licencia sí se abona en la oportunidad en que se paga el sueldo mensual. Para que quede claro, la diferencia entre según sea trabajador mensual, jornalero y según se trate de licencia o de salario vacacional. Y bueno, yo voy a proponer, si no hay ninguna otra pregunta o comentario con respecto a este tema, les voy a dejar planteado un ejercicio para que ustedes lo resuelvan en función de todo esto que hemos señalado en el día de hoy. El ejercicio lo voy a encontrar en la plataforma, pero yo lo voy a compartir ahora con ustedes. Álvarez, tenía una pregunta o un comentario. Adelante. La pregunta es si está en clase, el caso para estoy viendo que está compartiendo el ejercicio. Me imagino que esté en... Está en la plataforma, en la sección de licencia, dice capítulo de ejercicios de licencia y salario vacacional. Para encontrar este ejercicio, se trata de un trabajador que ingresó a la empresa el 4 de marzo del año 2022, cumple funciones de lunes a viernes en el horario de 12 a 18 y percibe una remuneración mensual de 54.000 pesos. El año 2025 estuvo 40 días amparado al Banco de Seguro del Estado tras sufrir un accidente de trabajo, 45 días de huelga, 35 días certificados por enfermedad común, fue enviado 4 meses a seguro de paro por falta de trabajo. Y las preguntas que vamos a dejar formuladas para que ustedes respondan y lo veamos eso no la próxima clase, sino el viernes seguramente, son 4 preguntas. Determinar cuántos días de licencia le corresponden, si podría fraccionar su licencia, en cuántos días, si iniciara el lunes 27 de abril, qué día debería reintegrarse a su puesto de trabajo, ahí va a tener que contar los días para determinar cuándo debe reintegrarse a su puesto de trabajo, y cuánto se debe abonar en concepto de salario vacacional, con datos proporcionados, si sus aportes con contribuciones a la seguridad social, como decíamos, son el 20% de su salario. Así que, bueno, los voy a dejar con esta actividad, espero que sea de utilidad, y en la próxima clase, el viernes, vamos a hacer la corrección en clase de este ejercicio. En la clase del miércoles vamos a seguir con las denominadas licencias especiales. Vamos a ver entonces un panorama general de lo que son las licencias especiales. Se han robado muchas en los últimos tiempos y bueno, respecto de distintas situaciones. Así que eso es lo que vamos a ver en la clase del miércoles. Y bueno, nos vemos entonces. Profesor, ¿podría mostrarme la consigna una vez más, por favor? Antes de irme, que creo que tengo una duda que ya resolvemos ahora. Porque arrancó en 2022, ¿no? ¿Esa licencia se la calcula para el 2025 o para ese mismo año? No. 2025 puede complicar. 2026, el periodo de generación. Va a salir ahora en 2026. Por eso la pregunta. De si la iniciara el lunes 27 de abril, el lunes que viene. Ahí está. Está perfecto, muchas gracias. Periodo de generación, periodo de goce. El periodo de generación es donde debemos considerar todas esas circunstancias que están ahí. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Nos vemos el lunes entonces. Buenas noches. Buenas noches. Que pasen bien, Gracias. que pasen bien, luego. Profe.